vamos a presentar a la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, quien se encuentra enlazada para poder hablar de ese y otros temas que está sucediendo a esta hora en el Parlamento Nacional. Muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días, Patricia y Alejandra. Muchas gracias por la entrevista. Sí, bueno, presidenta, le consulto sobre esta moción de censura que se está presentando a la mesa directiva. Usted ya ha dicho que no se tiene que generar inestabilidad, pero es una posibilidad concreta. ¿Va a llegar? ¿Qué grupos están respaldando este pedido? Bueno, en principio aclarar que hasta el momento no ha ingresado formalmente ninguna moción de censura. Lo que hubo ayer es muchos, trascendidos que se daban diciendo de que ya la moción de censura estaba lista. Lo que tenemos también es que en estos últimos días ciertos parlamentarios han exacerbado su conducta de manera bastante, exagerada en los plenos del Congreso, gritando, insultando, ¿no? Entonces eso nos hace ver que también estos grupos que felizmente no son la mayoría, que siempre han estado con estas amenazas, pues se están volviendo en este interés de buscar cualquier pretexto para censurar a la mesa directiva. En este momento no hay nada que justifique esa censura. La mayoría de grupos parlamentarios así lo reconoce. Hemos estado en un trabajo de intento de consensos mínimos. En realidad no es que siempre estamos de acuerdo, pero estamos llegando a consensos mínimos. La producción legislativa claramente en estos últimos meses, desde noviembre acá, ha sido bastante, mucho más significativa que en los periodos pasados. Creo que eso se debe a todo el esfuerzo que hemos puesto todos, ¿no? Y bueno, en este momento creo que esta suerte de ruidos que siempre se hace respecto a la censura, más allá de no tener asidero, en realidad representa desde nuestro punto de vista una acción bastante irresponsable en medio de una crisis tan fuerte. Imagínense, no solamente es la crisis de la pandemia en este momento, la falta de oxígeno, la gente que se muere, sino todos estos procesos de corrupción que a nosotros nos toca como Parlamento investigar, ¿no? Y que en este momento no podemos estar distrayéndonos en generar alguna inestabilidad política, sino que tenemos que dedicarnos a lo que realmente el pueblo nos ha encargado. Están esperando que averigüemos qué pasó con esto de las vacunas, sancionemos a las personas, desde el señor Vizcarra hasta el último funcionario que se aprovechó de su cargo. Eso Presidenta. tiene que concentrarnos ahora mismo, Sí, sí. antes de pasar a ese tema, precisamente, tomando sus palabras, ese ruido que se genera, usted ya había advertido, las voces que piden una censura siempre son las mismas. Entonces, ¿por qué se hacen? ¿Estamos frente a un panorama de odio quizás, un panorama de venganza, de resentimiento? ¿A qué se atribuyen esas mismas voces generar todo este ruido e inestabilidad? Podría atribuirse a varias razones, ¿no? La primera es que hay una campaña de odio probablemente porque uno lo que ve en los plenos del Congreso cuando ciertos congresistas se expresan realmente es que hay una carga muy fuerte que ya uno se queda pensando si no es un problema emocional, ¿no? Porque a cada momento gritan, insultan, han hecho referencia incluso a nuestras familias. Eso no se puede permitir. O sea, hay un tema, digamos, de odio que probablemente venga de un resentimiento de no aceptar que nosotros asumamos la mesa directiva. Otra hipótesis es, pues, todos estos grupos, y yo quiero ser, en este sentido, a lo mejor plantear este tema porque sí me preocupa. Los grupos que siempre están planteando esto son siempre reaccionarios a las acciones que nosotros estamos haciendo de control, de lucha contra la corrupción. Acuérdense que nosotros hemos desentrampado procesos que estaban más de 30 meses en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por ejemplo, el caso de los de Inostroza y los CNM, que estaban vinculados a alguna gente de estos grupos políticos, ¿no? Estamos ahorita avanzando con el caso del señor Alarcón, que también pertenece a un grupo político. Entonces, no quisiéramos pensar en realidad que esto es
un tema de reacción frente a lo que la mesa directiva de manera decidida está haciendo, la lucha contra la corrupción. Esa es otra hipótesis. Y una tercera es que la mayoría de esta gente que siempre está gritando, y además ustedes lo pueden ver en sus propias redes sociales, usan estos temas para luego hacerse campaña, ¿no? La mayoría de esta gente está en campaña política y luego pues salen al Parlamento, gritan, insultan, acusan y luego además lo cuelgan como propaganda en sus redes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de qué se está haciendo ahora mismo, qué se está generando dentro del Parlamento, que creo que es muy peligroso. En tanto, nosotros tenemos que concentrarnos en una labor muy delicada que tenemos. Ahora mismo como Parlamento tenemos que jugar un rol frente a la crisis sanitaria y Claro. frente a la lucha contra la corrupción. Esto se Hablando distrae. de la lucha contra la corrupción, usted ha mencionado que han buscado desentrampar algunos procesos. Bueno, es de conocimiento público los procesos que se siguen a Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, y recientemente se archivó una investigación que se tenía en la Comisión de Ética. En este sentido, Edgar Alarcón debería continuar presidiendo la Comisión de Fiscalización y ocupando una labor tan importante. Sí, bueno, lo que yo siempre informo a la ciudadanía que tiene que estar claro es que en el Parlamento quienes ponen a los presidentes de comisión son los propios grupos parlamentarios, en este caso UPP. Nosotros como mesa directiva no tenemos facultades para separarlos y por eso es que nosotros hemos hecho todo el esfuerzo por hablar con los grupos parlamentarios, con el propio congresista Alarcón. Le hemos pedido que por prudencia dé un paso al costado porque en realidad si uno tiene investigaciones en marcha y está dirigiendo una comisión tan delicada, puede generar una serie de dudas, suspicacias, etcétera, ¿no? Lamentablemente no se ha podido persuadir, digamos, a este grupo político para que retire a esta persona, al congresista Alarcón, y entonces él sigue al frente de esto. Nosotros opinamos que por prudencia, y muchas veces yo lo he conversado con el mismo congresista Alarcón, esto es un tema que afecta, digamos, la legitimidad del Congreso. Nosotros creemos que él, como él manifiesta, le toca defenderse, que prima el principio de presunción de inocencia. Sí, creemos que eso prima, pero que en estas cuestiones políticas tan delicadas, además de llevar comisiones de investigación adelante, es preferible que esté una persona que no tenga ningún tipo de cuestionamiento, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos ahí. Eso no se ha podido hasta el momento solucionar, ¿no? Ahora, solamente para incidir antes de ir a mi pregunta, la Comisión Permanente mañana se reúne, ¿verdad?, para ver el caso de enriquecimiento ilícito sobre o contra el congresista Alarcón. Sí, mañana se reúne, pero tenemos conocimiento justamente esta mañana nos han dado cuenta de oficialía que el congresista Alarcón está solicitando que una reprogramación de su audiencia. Al parecer está acreditando que tiene otra audiencia, entonces hoy día durante la mañana evaluaremos eso, si es que es procedente que se le reprograme o insistimos con la diligencia que está programada ya para mañana, ¿no? Buen dato, ya nos enteraremos entonces para cuándo se aplaza esta acción de la Comisión Permanente. Presidenta, usted mencionaba en la respuesta anterior la necesidad de ser muy cautelosos con el manejo incluso político que están haciendo algunos congresistas cuando aducía a esta campaña de odios que aparentemente se está generando y que se da cuenta por las actuaciones que tienen. Me pregunto cómo van a fiscalizar ustedes para que los parlamentarios en sus semanas de representación no sean precisamente actores vigentes en estas campañas proselitistas para sus candidatos a la presidencia. ¿Qué mecanismos han ideado? Sí, bueno, nosotros estamos justamente insistiendo mucho sobre ese tema. Hemos dado disposiciones claras que tienen que ver con los reglamentos, con las leyes electorales para que los congresistas eviten durante la semana de representación de hacer algún tipo de proselitismo. ¿Pero es un reglamento en mano, en papel, o lo pueden fiscalizar?
Sí, bueno, lo que tenemos nosotros es que adoptar lo que dicen las normas electorales y luego, pues, nosotros el único mecanismo que tenemos es hacer el seguimiento y luego, una vez que se evidencia que hay algún acto de proselitismo, nosotros podemos someterlo a la Comisión de Ética o también notificarlo al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Yo creo que eso es un mecanismo que nosotros les hemos instado a los colegas que sean muy cautelosos, digamos, en evitar que se produzcan esas situaciones. Entonces, lo que hacemos nosotros como mesa directiva es estar atentos por si se presenta uno de estos casos o hay alguna denuncia, ¿no? En torno a la investigación que se va a liderar en el Parlamento sobre las vacunas que se aplicaron en secreto o al margen de la opinión pública, ha surgido también un cuestionamiento, digamos, en torno a sacar a dos bancadas involucradas posiblemente en el proceso, porque bueno, el Partido Morado es partido de gobierno y Somos Perú, digamos, está postulando a un candidato a la presidencia y en la lista del Congreso está Martín Vizcarra, quien recibió esta dosis. ¿Debió de haberse excluido a estos grupos parlamentarios de conformar esta comisión o por transparencia o pluralidad se les debió de haber incluido? Sí, bueno, a ver, el reglamento del Congreso establece que las comisiones investigadoras tienen que estar compuestas de 5 a 9 integrantes. Entonces, nosotros ahora mismo somos 9 bancadas y eso limitaba para que todas las bancadas participen. En una junta de portavoces estuvimos discutiendo criterios y la mayoría de congresistas optó por justamente un criterio en el que decían que hay que garantizar absoluta objetividad y que, bueno, en el caso del partido Somos Morado tiene dentro de sus candidatos al congresista al señor Vizcarra y bueno, también de alguna manera se dijo que el Partido Morado no era totalmente imparcial. En realidad, mi postura es que debiéramos conformar todos los grupos parlamentarios una investigación tan delicada, una comisión tan delicada, pero dado a que no se puede materialmente por el reglamento, pues finalmente hay que respetar lo que la mayoría de la Junta de Portavoces ha decidido, ¿no? Claro, pero hay peligro de que se use políticamente esta comisión, digamos, para poder golpear a adversarios políticos o fines electorales. Eso tendremos que estar muy vigilantes y cuidadosos, ¿no? Creo que desde la mesa directiva, incluso desde los grupos parlamentarios, hay que hacer una vigilancia y estar atentos a cómo la comisión se va desempeñando. Yo tengo la confianza en que esta comisión intente hacer lo más objetiva posible. Yo creo que es importante en este momento dar muestras de que acá no hay un interés político, sino una intención clara. En este momento necesitamos averiguar qué pasó con lo de las vacunas. Es un tema gravísimo para el país. Realmente involucra mucho, no solamente a muchos funcionarios, sino que genera un tema de plantearnos cómo se está utilizando, digamos, el aparato del Estado como para beneficiarse a partir de los cargos. Entonces creo que hay que hacer una investigación muy seria al respecto. Esperemos que todas las personas involucradas, desde el señor Vizcarra hasta el último funcionario que han participado de esto, pues sean identificados para establecer las responsabilidades correspondientes, ¿no? Ahora, Presidenta, los casos de acusación constitucional suelen demandar muchísimo tiempo y hemos visto porque ustedes han tenido casos heredados con el caso CNM y el señor Inostroza, pero también demanda de mucha diligencia parlamentaria y la voluntad que se quiera para acelerar o no este tipo de observaciones. El señor Vizcarra está en una campaña electoral. ¿Qué pasa si él es elegido por voto popular y luego se aprueba una acusación constitucional? ¿Cómo se maneja ese escenario? Bueno, en realidad la acusación constitucional, una vez que, digamos, es aprobada y se genera una acusación una aprobación de esta acusación en el seno del Congreso, pues se puede producir incluso una inhabilitación dependiendo de lo que
esté planteando, ¿no? Entonces, desde ese momento el señor Vizcarra tendría que ya no tendría la posibilidad de asumir ningún cargo. Eso depende mucho de los resultados, de lo que se plantee, de lo que se proponga, de lo que se decida a partir de las responsabilidades que se le encuentren, ¿no? Sí, pero algo puntual nada más. Por ejemplo, la comisión que va a analizar este caso tiene un plazo de 15 días para actuar, entonces sabemos que no se va a dilatar mucho. ¿Usted haría un pedido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que sea el escenario claro y tener todo delimitado antes del mes de abril? A ver, nosotros no podemos interferir, digamos, en la subcomisión, pero sí nosotros siempre hemos instado de que todos los casos, preferentemente los casos que son de interés público vigente en este momento, sean priorizados y que se trabaje con la mayor diligencia, ¿no? Creo que hay un criterio importante que tenemos que dar, que responder frente a la población, que es el criterio de pertinencia. En este momento es pertinente que trabajemos los temas que justamente le preocupan más al país, y en ese sentido nosotros instamos a que todos los criterios, los casos que están, digamos, que se evalúan con ese criterio sean priorizados, ¿no? Sí, en el caso del expresidente Martín Vizcarra, a él tendría que hacerse, le digamos, primero un antejuicio porque se encuentra pues en los primeros 5 años posterior a su gestión y goza de cierta inmunidad para participar de investigaciones en ese caso, y luego tendría que procederse a una inhabilitación. ¿Estaría de acuerdo con esta propuesta de que se inhabilite a ocupar cargos públicos a Martín Vizcarra y a otros funcionarios involucrados? Bueno, en casos específicos nosotros no podemos adelantar opinión, digamos, pero yo creo que todo funcionario en general, todo funcionario sobre todo de alto nivel que ha ejercido un cargo público importante en este país, que se le demuestre una responsabilidad tan seria, creo que debería evitarse que siga en la función pública. En realidad creo que en general un funcionario de esta naturaleza no podría seguir ejerciendo ningún cargo público, dadas los hechos que se evalúen, que pueden ser muy lesivos para la población, para el interés público, ¿no? En general es eso. Claro, pero eso no podría interpretarse como un uso político, tal vez, de este brazo investigador del Congreso. Por eso es bien importante que las investigaciones sean muy sólidas, ¿no? Hay que recopilar la mayor cantidad de medios probatorios, hay que respaldar en una serie de, digamos, procesos en donde se garantice además el derecho a la defensa, el debido proceso. Creo que hay que garantizar procedimentalmente eso y acopiar la mayor cantidad de medios probatorios, y eso nos haría que se pueda ver esta investigación como algo objetivo y no como una venganza política ni como un tema que realmente represente una revancha a este nivel, ¿no? Muy bien, presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, muy amable por su tiempo, por estas palabras y atención con esas campañas de odio que usted pide frenar, y sensatez sobre todo a las decisiones parlamentarias. Gracias.